Hola, hola a todas, a todos, bienvenidos a esta segunda keynote, ¿no? A esta conferencia con algunos de los expositores de este evento. Muchas gracias por estar acá. Vamos a empezar de inmediato anunciándoles dos cosas específicas. Por un lado, que tenemos que terminar a las 13 horas por un tema del uso de la sala. Y la metodología para hacer preguntas a Ana, a Ben, a quienes ahora presentaré, será por escrito. Va a haber personas a las cuales ustedes pueden levantar la mano y se van a acercar para que ustedes puedan escribir esas preguntas, y mientras ellos están hablando, nosotros las vamos a recoger de manera que cuando termine Ben, que va a ser la segunda intervención, me entreguen y yo podré hacerles las consultas a ellos específicamente. Así que muchas gracias a Ana Wolfman, a Ben Walmsley, que están acá. Los voy a presentar primero, antes de dar la palabra a Ana. Bueno, voy a hablar un poco de ella, de su trabajo. Ana es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora de Sociología Contemporánea. Es miembro de la Red Universitaria del Mercosur, FOMERCO. Ha investigado y publicado sobre identidades juveniles, clases medias urbanas y argentinas, con un enfoque en el consumo de cine y música, políticas culturales en la transición a la democracia. Iniciativas culturales de la sociedad civil en torno al fenómeno de la cultura independiente. Bueno, recientemente ha publicado los festivales de cine como política cultural y también los festivales de música como una nueva experiencia musical, y fue miembro del Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires hace años recientes. Participó en la investigación Impacto de la pandemia en las artes escénicas con la doctora Cecilia Dinardi de la Universidad de Goldsmith en Reino Unido, en un estudio comparativo de lo que ocurría con las artes escénicas tanto en Londres como Buenos Aires, que fue financiado por la Academia Británica. Y los resultados de esta investigación serán publicados en un artículo. Ya están publicados. Ah, ya está publicado. Y está publicado, por si lo quieren consultar, en Cultural Trends. El trabajo se llama ¿Ha sido una montaña rusa? Percepciones de los artistas escénicos sobre la pandemia del COVID-19 y la política cultural. Y Ben, que está aquí a mi lado, decano de Compromiso Cultural en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, también director del Centro de Valor Cultural, un centro de investigación nacional financiado por el Consejo de Investigación en Artes y Humanidades, el Consejo de las Artes de Inglaterra y la Fundación Paul Hamlin, con sede en la Universidad de Leeds. Su investigación abarca la gestión de las artes, el marketing de las artes, los estudios de audiencia y las políticas culturales, con un enfoque en la participación y el enriquecimiento del público, la gestión del cambio en las artes y el valor cultural y el liderazgo. Antes de su carrera académica, Ben tuvo 10 años de experiencia en la gestión de las artes, siendo más recientemente productor en el Teatro Nacional de Escocia. Así que sin más, le doy la palabra a Ana, agradeciéndole su presencia, y la dejo con ustedes. Bueno, buenos días. Bueno, agradezco la invitación a participar en este evento del Norte y el Sur Global, con el propósito de debatir sobre el significado de las políticas culturales en estos contextos tan complejos. No sé si hubo algún contexto que no es complejo. Cada época, momento histórico tiene sus complejidades. Pero bueno, en todo caso, en las cuestiones emergentes de la sociedad contemporánea. El tema convocante de este encuentro es debatir sobre la democracia cultural.
Y yo lo pensé e intento mostrar algunas dimensiones de esta cuestión en lo que significó el debate sobre políticas culturales en la Argentina en los 40 años de democracia. Ahora, el 10 de diciembre, que asume un nuevo presidente, se cumplen 40 años de democracia luego de una dictadura muy terrible que hemos atravesado en la Argentina. Entonces, bueno, en ese contexto apareció en los primeros años del comienzo de la democracia el debate sobre políticas culturales y ahí estaba planteado el tema que era el tema que atravesaba los debates en otros países de la democratización cultural. Entonces, a mí me interesa reflexionar sobre los dos conceptos, ¿no? Democratización cultural y democracia cultural, y cómo los significados que ha ido asumiendo cada uno de estos términos en un contexto de profunda crisis social y educativa que atraviesa, entre otros, económica, en fin, pero en relación a lo que tiene que ver con la cuestión de las políticas culturales, tratar de dimensionar y ver el contexto de esta reflexión, ¿no? Por eso le puse el título Democracia cultural, escenario de desigualdades. A ver cómo es esta historia. Ahí está. Bueno, como les decía, fue muy importante, a pesar de que hay como una cierta descalificación o desconfianza sobre el concepto de democratización cultural, en los años 80 fue muy significativo y relevante pensar en estos términos. Por eso siempre los conceptos hay que pensarlos en una perspectiva histórica, ¿no? Entonces, democratizar significaba abrir espacios, estaba muy relacionado con el espacio público, un espacio público que no existió en los años de la dictadura, como bueno, bien saben también aquí en Chile, y me parece que eso quedó, digamos, como algo positivo, y esperemos que perdure, esta idea de que la cultura tiene que ver con el espacio público, ¿no? Si hay algo significativo de lo que deja el concepto de democratización cultural, es la relación de cultura y espacio público y la cultura como bien público también, ¿no? También fue significativo ya en esos años la recuperación de la escena cultural, no solo porque el gobierno, ese primer gobierno democrático asumió directamente, había un programa que se llama Programa de Democratización de la Cultura, que estaba directamente a cargo del presidente de la Nación, sino porque ese valor que asumió a nivel estatal la política cultural devenía también de la importancia que había asumido en los últimos años ya de la dictadura la escena cultural independiente. Entonces hay como una recuperación como política pública de algo que ya estaba ocurriendo en la sociedad. Como que la democracia tenía ya una base cultural, ¿no? Se podría decir. Bueno, no sé, no me sale. Ahí está. A partir de esos años empieza a haber, digamos, y muy atravesado, bueno, como ya se dijo en otras presentaciones y como forma parte de todos los debates contemporáneos sobre políticas culturales, que se hace referencia a la transformación del significado del término cultura. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura? Es muy interesante un texto de Sharon Rowan, justamente, donde se hace referencia a que cuando cuestionamos el concepto de cultura o la democratización de la cultura, estamos haciendo referencia
a una cultura en términos pedagógicos. Y eso es lo que estaría en crisis en esta época, ¿no? Esa mirada pedagógica de Matthew Arnold es lo que estaría en cuestión en las perspectivas vinculadas con la democratización de la cultura, ¿no? O sea, la cultura como algo que se tiene que enseñar, algo que está vinculado con una mejor calidad del ser humano, como que eso traería la paz. Y bueno, y eso es lo que está en crisis en esa perspectiva. Ah, está, perdón. Bueno, entonces, bueno, desde esa revisión, digamos, del concepto de cultura y en términos de las transformaciones también del capitalismo que se dan en los años 70, 80, 90, empieza la cultura a asumir como múltiples potencialidades, digamos, ¿no? Y aparece esto, bueno, que ya fue dicho, y hay múltiples libros y documentos y trabajos de organismos internacionales en términos de esto de la cultura y desarrollo, ¿no? Todo lo que se podría hacer a partir de la cultura y cómo la cultura también atraviesa otras áreas, o sea, más allá de secretarías o ministerios de cultura, aparece, bueno, como ya se mencionó en otras mesas, bueno, la relación entre cultura y economía, cultura en relación a un mayor bienestar subjetivo, personal, la cultura como una forma de resolver ciertos problemas sociales como la desocupación laboral, etc., ¿no? Y esto atravesó mucho el sur global, América Latina, y los años 90 y comienzos, sí, los años 90 y muy al comienzo del siglo XXI, los años 2000, bueno, aparece también, así como hay redes en el norte global, bueno, en el sur global y en América Latina fue muy fuerte Iberoamérica. Y a partir de allí surgieron toda una serie de políticas culturales que fueron regionales. O sea, América Latina estaba atravesada por esa mirada de Iberoamérica Viva, Ibermuseos, y se hicieron muchísimos, había más dinero además. Se hicieron muchísimos eventos en América Latina, en Brasil, Argentina, en Chile, vinculados a el BID también, estaba involucrado en eso, eventos sobre América Latina en Washington, bueno, toda esta perspectiva internacional sobre las potencialidades de la cultura atravesaban nuestros estados y nuestras políticas culturales. También, bueno, en esa ampliación, ¿no?, del término de cultura, aparece, bueno, esto que también fue mencionado, bueno, esta asociación entre cultura y creatividad, ¿no? Y, bueno, hablamos de cultura cuando no solo nos referimos al arte legítimo, sino también a reconsiderar como los patrimonios de las ciudades en términos de turismo cultural, la gastronomía, bueno, más para acá, para estos tiempos presentes, la cuestión de la digitalización, la producción de software, etc. Y en términos, y lo que era muy fuerte también en esos primeros años era pensar la cultura y esta identificación entre cultura y creatividad como ciudades creativas y políticas culturales no tanto en términos nacionales, sino locales, ¿no? Las potencialidades de las ciudades en el capitalismo posfordista, las potencialidades para generar sus propios recursos. Entonces se encuentra allí en la creatividad social instancias para generar recursos económicos en un contexto de transformación de la economía global, ¿no? Y el impacto que eso tenía en nuestra región.
Entonces allí aparece, bueno, esto que decíamos, el turismo cultural, la recuperación de los centros históricos, los festivales, ¿no? Los festivales, bueno, que eso ya también tiene una historia, ¿no? Pero que vienen, digamos, es un modelo que viene en los años 90 de Barcelona, del Reino Unido, y también viene para acá, lo mismo que las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas de Río de Janeiro, y todo eso lo que significó en términos de transformaciones urbanas, bueno, y post-pandemia eso se ha incrementado de una manera inconmensurable. Bueno, y imágenes de, bueno, estas distintas significaciones de la cultura, ¿no? Las ciudades, los festivales, la gastronomía, el turismo cultural, los grafitis, hay cultura por todos lados. Y ahora nos vamos al siglo XXI y en nuestra región, en América Latina, y en esto que hablábamos de las redes de Iberoamérica y de la Secretaría de la CEGIF, que era también una red de cooperación internacional española, aparece como un nuevo modelo de intervención en políticas culturales, y es allí donde hasta donde tengo registrado, que aparece más presente en nuestros países esta cuestión de la democracia cultural, ¿no? También hay un cambio en las formas de los gobiernos políticos de la región. Se habla de la marea rosa. En el 2003 en la Argentina, con la asunción de Néstor Kirchner. En Brasil, ahora no recuerdo, en el 2004, el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula. Y bueno, y en estos gobiernos la cultura asume un lugar muy destacado y no es específicamente no es solo por una cuestión del valor de la cultura, sino que hay como una búsqueda en la cultura para encontrar nuevas legitimidades a estas nuevas formas de gobiernos populares de centro-izquierda, digámosle. Entonces, digamos, la cuestión de la democracia cultural está asociada a generar nuevos fundamentos de los estados nacionales. Entonces, si en los siglos XVIII, XIX y hasta XX encontrábamos en las artes legítimas, un fundamento del Estado Nacional, aquí como se busca, digamos, el apoyo y la identificación de las mayorías o de las clases subalternas como fundamento de los estados y de estas nuevas legitimidades, en ese contexto aparece la democracia cultural y el reconocimiento también por el avance de la investigación académica, de los movimientos sociales, Brasil, la Argentina y demás, estos movimientos culturales que instalan que nuestros estados y que nuestras nacionalidades no tienen un único fundamento cultural, sino que tienen varios fundamentos culturales, ¿no? Entonces, está en el Brasil el reconocimiento de las comunidades afrodescendientes, o afro en realidad, las comunidades afro, los pueblos indígenas, y en el caso de la Argentina, sí, digamos, si bien tuvo que ver con la historia de la Argentina, la comunidad afro, pero quizás tiene menos relevancia o hubo como un ocultamiento quizás del peso que tuvo en algún momento la comunidad afro, por eso se habla de comunidades afrodescendientes. Entonces, en términos estatales, aparece en los ministerios de cultura, en el caso de la Argentina, secretarías vinculadas con estas comunidades, ¿no? Y fue muy significativo cuando fue el bicentenario, cuando se cumplió el bicentenario en la Argentina, la fiesta del bicentenario, que fue una cosa inconmensurable, el despliegue por las calles, por donde se hizo la fiesta, de las representaciones culturales
de los pueblos indígenas, de los pueblos, de las comunidades afrodescendientes, no sé, como que hubo mucho énfasis en esa cuestión, como que mostrar el bicentenario argentino no era cambiar un poco el discurso de que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Bueno, como que los argentinos descendemos de los barcos, pero también descendemos de comunidades afrodescendientes, pueblos originarios, etc. Bueno. Y como decía, bueno, pienso que también influyó en esta ampliación del concepto cultura y en la incorporación de esa ampliación a nivel público estatal en la investigación académica, ¿no? Como un avance dentro de las investigaciones públicas del campo de los estudios culturales, tanto de las ciencias sociales, la antropología y demás, y aparece esta cuestión de las ciudadanías, ¿no? Como que la ciudadanía no sería única, sino que habría distintas ciudadanías y diversidades culturales. Y también aparece como modelo la Constitución, en el 2011, la Constitución Plurinacional del Perú y del Ecuador, ¿no? Hay trabajo sobre eso. Y eso aparece también en discusión en la Argentina, que parecía como un país un poco más ajeno a esas cuestiones. Entonces, bueno, esto me lleva a hacer toda una serie de preguntas, de interrogantes sobre esto. Bueno, democratización cultural, ¿qué significa? ¿Qué implicancias tiene en nuestros países? Cuando hablamos de democracia cultural, ¿qué implicancias tiene? Por un lado, nos preguntamos, ¿tenemos que abandonar los programas de democratización cultural o los tenemos que pensar en consonancia con la democracia cultural? Y otra pregunta es, ¿qué pasa con los programas de corte comunitario en procesos de creciente desigualdad social y crisis educativa, como es el caso de la Argentina hoy, ¿no? Con respecto a la cuestión de la democratización cultural, tenemos como un instrumento de evaluación, por decir así, que es la clásica encuesta de consumos culturales, que es bastante reciente. La Argentina tiene cosas interesantes, pero carece de buenos estudios estadísticos sobre prácticas culturales, consumos culturales. Otros países de la región han avanzado más, el caso de Chile, el caso de Brasil, el caso del Uruguay. O sea, en términos de evaluar política de democracia cultural, habría que profundizar más estas encuestas, ¿no? Pues son a veces un poco generales, etc. Y en la última encuesta del 2022, que salió publicada en el 2023, un dato, tiene varios datos y voy a dar cuenta como de dos aspectos de esa encuesta porque es un poco larga. Pero con respecto a esta cuestión estricta de la democratización cultural, ¿no? Que estaba asociada en los 80, en el comienzo de la democracia, a recuperar el espacio público. Y lo que vemos ahora, post-pandemia, es que hay como un retroceso, por decir, muy fuerte de la salida cultural y que está concentrado en cine, música y teatro y además concentrado en niveles socioeconómicos medio altos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, ¿no? El resto del país prácticamente no existiría ese tipo de salida o está más reducida, aunque sí aparece como el reconocimiento de otro tipo de consumo cultural, por decir así, de fiestas populares, ¿no? de las otras artes, ¿no? De la diversidad cultural. Fiestas populares, artesanías, fiestas gastronómicas, etc. Bueno, y un tema que se presenta en la Argentina, digamos que es como constitutivo de su identidad nacional y de cierto imaginario de que fue un país de clase media, bueno, esto es lo que está en profunda crisis hoy
Y esto, bueno, lleva como a resignificar varias cuestiones, ¿no? Con respecto a la democratización cultural y a la democracia cultural, ¿no? Entonces, lo que observamos en la actualidad en la Argentina, y esto es un proceso que viene desde el 2011 ahora, ¿no? Con la caída muy fuerte del Producto Bruto Interno, es que, bueno, si bien en la primera década del siglo XXI hubo un aumento del consumo de las clases bajas, sí, de las clases bajas que pasaron a ser medias bajas, etc. Sin embargo, la brecha social siguió aumentando, que también se suele decir eso en el caso del Brasil. Y bueno, hay mucha bibliografía, incluso en el norte global, sobre esta cuestión de la tendencia a la desaparición de la clase media y al surgimiento de una clase media baja de consumo de marcas globales. En España hay un texto que habla de la sociedad de bajo coste, ¿no? Y aparecen espacios de venta de productos para esa nueva clase media baja, sería. También está en crisis la educación como factor de movilidad social, que eso fue muy fuerte en la Argentina y en el imaginario modernista, digamos, de nuestros países. Bueno, y aquí un gráfico rápido de cómo está creciendo, cómo creció en este gobierno, en este último gobierno, la pobreza, que además es muy alto y no tenemos tiempo. Lo que creció mucho es la pobreza con ingresos. Antes la pobreza se medía por la desocupación, ahora hay gente asalariada con un nivel pobreza, o sea, no puede alquilar, no le alcanza para vivir, etc. Entonces, eso por un lado. Después, otro elemento es la desigualdad educativa, otro fracaso, digamos, de la Argentina, ¿no? Bueno, esto, el 24% de los argentinos logró completar estudios terciarios universitarios, etc. Bueno, está también una crisis entre los jóvenes que no terminan el secundario, que eso se había resuelto en un momento, o sea, hay como un deterioro en esos planos, ¿no? La privatización de la educación, la Argentina se caracterizó durante mucho tiempo por la educación pública y hay una tendencia a la privatización y se nota la diferencia en el acceso, digamos, a estudios universitarios si fue escuela pública o privada. Bueno, y eso tiene consecuencias también a nivel cognitivo, o sea, la crisis educativa tiene consecuencias en otros planos de la subjetividad, ¿no? Bueno, esto lo paso porque no tenemos mucho tiempo, pero yo quería señalar esta cuestión que me parece muy importante para pensar, bueno, como las tensiones de la democracia cultural. Y dentro de los cambios, así como hablamos de las crisis, también hay cambios en la escena de la cultura y bueno, lo que aparece, digamos, profundizado en estos últimos años post-pandemia es la cultura del streaming, ¿no? La digitalización de la cultura. Entonces, bueno, es como otro elemento para pensar la cuestión de la democracia cultural, ¿no? De qué manera los gobiernos y las políticas públicas deben intervenir en esos planos, ¿no? O sea, hay áreas, y esto aparece en la encuesta de consumos culturales, hay áreas como más digitalizadas que otras, ¿no? El cine, la música y las noticias es lo que está más digitalizado, a diferencia de la radio y los libros. Los libros es bueno, sí, obvio que está digitalizado, pero en términos del consumo, todavía hay una tendencia a comprar libros en papel más que la lectura de libros digitalizados, y lo mismo la radio por internet. En cambio, cine, música y noticias sí tiene una fuerte digitalización. Bueno, aquí en este último gráfico, bueno, el crecimiento de los consumos de contenidos audiovisuales por plataformas, que es el 52% de la población, no sé si se ve bien, que es la primera columna allá.
Y entonces, bueno, ahí surge la pregunta, ¿no? En términos de este debate, democratización, democracia, digitalización de los bienes culturales, ¿implica democratización o qué implica en una sociedad con una crisis educativa muy fuerte, con una crisis económica muy fuerte? ¿Quiénes acceden a la digitalización de la cultura, ¿no? Debemos incluir también en este concepto de legitimidad, así como antes hablábamos del arte legítimo, de la cultura digital como una cultura legítima, en todo caso repensar todo esto, y ahí aparece que también cambiaron las relaciones de las clases altas con la cultura. O sea, por ejemplo, lo que aparece claramente y como un factor de estratificación es la juventud, en diversos planos, en la Argentina también en términos de quién votó al próximo presidente, pero los jóvenes son un factor emergente de los consumos culturales y como señala el sociólogo inglés Mike Savage, de un capital cultural emergente. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema. Cómo incluir en la democratización cultural la cuestión de las no cosas, ¿no? Cómo intervenir en eso. Y por último, los desafíos de la democracia cultural en un contexto de mayor inclusión social, cómo repensar también el tema de las diversidades culturales. Bueno, voy a dejar ahí. En todo caso, retomo algunos de estos temas en las preguntas. Bien, muchas gracias, Ana. Pasemos de inmediato con Ben. Y vamos a esperar que pongan su presentación. Ahí está. Gracias. Hola, buenos días. Hi everyone. Hola a todos, y quiero agradecer a Thomas y Steve y a todo el comité organizador por su amable invitación a hablar aquí hoy. Y también quisiera felicitarlos en lo que ya creo ha sido una serie de conversaciones realmente enriquecedoras. Nos hace hablar de distintos temas y aspectos de la democracia cultural que, como hemos oído, ya en este día y medio se dan en distintas formas en todo el mundo, pero similar en términos de los temas subyacentes que vale la pena conversar. Así que felicitaciones y a reunirnos a todos y les agradezco por su cálida bienvenida. Así que voy a hablar particularmente sobre el valor cultural y quiero agradecer a Eli Belfiore por su charla anterior, que nos dio un resumen muy rico de la política cultural inglesa. Así que gracias, Eli, me hiciste un gran favor y me ahorraste una parte de esta tarea. Pero al contrario de Eli, me voy a enfocar más específicamente en un problema predominantemente inglés. Así que esta es una hipótesis en progreso, es una nueva investigación en base a mis experiencias a cargo del Centro de Valores Culturales en el último año y medio, que es un centro de investigación nacional que se encarga de ver las diferencias de la cultura en la vida de la gente en la sociedad. Y una de las cosas que realmente nos ha costado al establecer y luego manejar el centro es realmente intentar ser relevantes en el Reino Unido en ideologías fundamentalmente distintas y distintos sistemas políticos. Así que creo que casi no tiene sentido hablar de una política cultural a nivel del Reino Unido, porque son tan distintas en términos de distintos partidos políticos, pero también la forma en que siempre el valor cultural es parte de la identidad cultural y quiénes son las personas. Esto determina las distintas direcciones y trayectos en los que se han movido las fundaciones en el Reino Unido. Así que quiero saber si este es un argumento válido, si les llega, y a fin de cuentas estoy argumentando que el valor cultural es una obsesión poco saludable en el Reino Unido, particularmente porque creemos que tenemos que justificar constantemente y medir y demostrar el valor para argumentar el valor público, como estaba diciendo antes Eli.
Entonces, para darle simplemente una agenda breve, primero que todo, no voy a desarrollar tan en detalle todos estos puntos, pero voy a resumir lo que creo son algunas de las tensiones clave de filosofía y política, de muchas discusiones de políticas y valores, que es bastante difícil dejar atrás. Y cuando vemos esto en su conjunto, queda claro lo difícil que es y cuántas barreras hay, cuántos impedimentos tenemos en términos de pensar en el valor cultural en formas distintas. Y voy a argumentar que el valor cultural es un problema perverso, un ejemplo ideal, por así decirlo, de un problema perverso. Así que voy a usar ciertas teorías de estos problemas perversos para argumentar que el valor cultural es muy difícil de resolver. Y luego voy a darles una perspectiva en el Reino Unido, siguiendo los desafíos que mencionó él, y estoy reconociendo lo desigual que justamente lo que ha sucedido en el flujo de pensamiento e investigación del norte al sur global y la investigación en literatura anglosajona al resto del mundo. Y yo soy muy crítico del sistema justamente anglosajón, así que no tuiten demasiado o voy a tener verdaderos problemas cuando vuelvan a casa, especialmente con el Ministerio Inglés de Cultura. Y esta es la parte donde me gustaría, de hecho, tener feedback. Voy a sugerir que las perspectivas globales en todo el mundo, en básicamente todos los países, son fundamentalmente distintas a la inglesa. Así que, a fin de cuentas, estoy argumentando que en este caso las percepciones en el valor cultural son bastante críticas y muy problemáticas, así que estoy siendo bastante poco patriótico. ¿Y cuáles son estas dicotomías y tensiones? Y como ya sabemos, los debates respecto del valor cultural tradicionalmente se han visto, diría, atacados por tensiones que compiten y, diría, imposibles de resolver, así que es irónico que esté hoy hablando de valor cultural. Yo creo, sí, que vale la pena hablar y problematizar y realmente intentar capturar procesos más que impactos y resultados de la cultura. No creo que pensar a través de temas de valor cultural sea redundante, al contrario, es enriquecedor e importante, pero sí creo que es importante reconocer que no vamos a encontrar una respuesta simple de la nada. Y esto se lleva discutiendo desde la antigua Grecia y más allá, así que yo creo que no creo que repentinamente vayamos a encontrar esta respuesta en Santiago 2023, pero sí tenemos un breve resumen histórico que Calvin Taylor en 2015 habló justamente de esta separación, doble separación entre la economía y la estética, que por supuesto se ha visto exacerbada por este auge del utilitarismo en el siglo XXI. Él y Belfiore y Bennett también hablaron de los peligros de esta falsa dicotomización de lo intrínseco, del valor intrínseco versus el instrumental, y cómo esta falsa dicotomía nos ha impedido tener discusiones y debates sobre el valor cultural. Yo creo que lo que voy a llamar estas guerras de métodos, hemos tenido guerras culturales y particularmente recientes en el Reino Unido, pero en mi rol como director del Centro de Valores Culturales, hemos intentado de cierta forma influir y convencer a los legisladores de todos los lados del espectro político en los últimos años. Yo creo que estas guerras de métodos están más vivas que nunca. Así que yo creo que es como investigador, en este caso cualitativo, siempre estoy intentando defender el rigor de la investigación cualitativa a la hora de crear métodos. Y es cada vez más difícil de hacer esto en el contexto inglés. Y en este caso lo que suele suceder es que los métodos ven más números en vez de lo que estamos observando. Así que tenemos una verdadera lucha en nuestras manos en términos de las metodologías que tomamos para entender las políticas y valores culturales. De forma similar, creo que tenemos una falsa jerarquía de métodos entre los métodos teóricos versus los empíricos, y yo argumentaría que necesitamos ambos enfoques para poder
poder darle sentido al valor cultural y capturar la profundidad y complejidad de los procesos culturales y el involucramiento y participación del público. Sí que sí, supongo que uno de mis llamados a la acción es vamos a luchar contra esta falsa jerarquía de métodos que privilegian los métodos cuantitativos y los métodos puramente teóricos por sobre los métodos mixtos en particular. Y tenemos estas tensiones de las que ya se ha hablado en forma muy elocuente entre la excelencia y lo ordinario, por así decirlo. Hubo mucho debate en el Reino Unido, creo que fue en el 2008 cuando McMaster, quiero decir, bloqueó, pero fue antes que se inventaran los bloqueos. Se escribió justamente en un nuevo bloque, sino que se escribió un artículo que básicamente llegó a tal punto donde ahora las conversaciones respecto a la excelencia están casi limitadas a los consejos de arte y esta semántica ha desaparecido para favorecer más la ambición y la calidad, que es algo interesante, creo yo. Y para mí parece que es una suerte de flojera, una negativa a involucrarse en las conversaciones difíciles de cómo podemos conversar sobre y hacer juicios respecto de la excelencia artística. Tenemos tensiones, como ilustró en forma brillante Eli, entre la cultura excepcional y la cultura del día a día. Esto no es nuevo y ni siquiera voy a mencionar el último punto porque hemos estado hablando de esto, por lo que yo diría, son ya casi 48 horas, pero lo que sí diré sobre esta dicotomía es que es una falsa. Los legisladores de todo el mundo tienen que encontrar un equilibrio entre ambas perspectivas. Y de nuevo, estamos viendo un cambio hacia la democracia cultural, así que creo que es interesante seguir eso. Y la tarea de los legisladores en todo el mundo es justamente encontrar ese lugar en dicho espectro, que es algo muy difícil de hacer. Y esta hipótesis justamente, esta política y percepciones del valor cultural se han visto muy influenciadas por el pragmatismo. Y esto de hecho vino de una perspectiva un tanto personal, de ser un británico en otro país como lo soy ahora, y particularmente pasar mucho tiempo en Francia. De hecho mi pareja es francesa, así que pasamos mucho tiempo ahí. Y los franceses puede que sepan esto y otros países piensen lo mismo, pero suelen hablar justamente del pragmatismo inglés y en una forma muy ambivalente. Entonces tienen esta suerte de fascinación con nuestra aparente capacidad de inventar cosas. Al parecer somos muy buenos haciendo cosas. Yo creo que eso ya no se da, pero en algún momento fuimos muy buenos inventando cosas como las vías férreas, por ejemplo. Pero también hay una suerte de desprecio hacia este pragmatismo inglés y esta creencia que, por ejemplo, los ingleses no estudian filosofía en la escuela, que nos negamos a participar en lo hipotético, en las ideas que realmente influenciaron la iluminación y particularmente la cultura y filosofía francesas. Así que eso me llevó a pensar en forma más formal y filosófica en los orígenes del pragmatismo y ver las áreas inglesas, en este caso el pragmatismo, y pensar en Dewey y su idea que el pragmatismo nos ha llevado a la instrumentalización. Y hoy día estoy argumentando, de hecho, que es justamente lo que se da en las políticas culturales inglesas, que tenemos un pragmatismo innato, por así decirlo, que nos ha llevado a una hiperinstrumentalización del valor y políticas culturales que ha sido realmente dañino. Así que Dewey, como saben, argumentó que el rechazar la epistemología y metafísica particular era algo necesario para abordar los problemas del hombre. Y para Dewey, por supuesto, la filosofía argumentaba debía ser mucho menos platónica, menos kantiana, es decir, preocuparse menos de desenterrar cimientos normativos históricos para justamente el pragmatismo en nuestra cultura. Es decir, un buen pragmático no desperdiciaba tiempo pensando en lo imponderable, lo imposible de solucionar, sobre lo metafísico y más allá de lo del día a día, cosas sobre lo que no podíamos ejercer ningún control. Y yo creo que eso resonaba mucho con el enfoque la política cultural inglés. Y post-pragmatismo Dewey, algo que me pareció muy útil para cómo pensar sobre y contra la política cultural inglesa, estas ideas de James Pearson sobre
las máximas pragmáticas, esta concepción del significado. Realmente me llegaron mucho, algo con lo que luchamos todo el tiempo, esta necesidad de demostrar cosas más allá de toda duda razonable, porque no siempre se pueden demostrar las cosas. Y argumentaron que esto rechazaba la idea de los hechos que podíamos conocer, estas ideas inaccesibles, kantianas, o este mundo verdadero de Nietzsche. Esta falta de pensamiento, entendimiento filosófico de los procesos metafísicos, espirituales del valor cultural, que habían retrasado la política cultural y la habían llevado en una dirección muy particular. Y esta idea también, que estaban ocultas tras un velo de fenómenos vistos como inútiles, estancados o incluso frívolas en cierta forma. Ok, así que vamos a pasar esta idea de este problema perverso con la que puede que ya estén familiarizados, pero cuando empecé a leer más sobre estos problemas perversos, me llamó la atención que las preguntas y debates del valor cultural se ajustaban totalmente a esta idea, que se presentaban como este problema por excelencia. Así que estamos hablando aquí específicamente de Rittel y Weber. Y hubo muchos teóricos también respecto a problemas perversos, pero yo creo que estos eran los más opuestos en el contexto del valor cultural. Así que Rittel y Weber argumentaban que había 5 condiciones o criterios, por así decirlo, para un problema perverso. Y el primero era esta idea que uno de estos problemas le falta una formulación definitiva. Es decir, parece evidente para mí que el valor cultural, es decir, son 2 de las palabras más complejas en cualquier idioma. Y nuevamente, estamos hablando sobre lo imposible de poder definir la cultura o de poder definir el valor. Y todas las políticas involucradas en enfoques muy distintos a lo antropológico, a lo estético, etc. Así que yo argumentaría en este primer criterio, el valor cultural le falta cualquier fórmula definitiva y es algo que siempre está en disputa. El segundo criterio es que este problema perverso es único, es decir, sus factores específicos sobrepasan factores en común con otros problemas. Y también se ha argumentado particularmente en la literatura sobre el excepcionalismo de las artes y tomar un enfoque particularmente distinto. Así que nuevamente parece evidente que el valor cultural presenta un problema particularmente único. El tercer criterio es justamente que esto presenta un conjunto de soluciones únicas. Yo diría que la mayoría o gran parte de la miseria, en este caso el Departamento de Medios, Cultura y Deportes, es que evade justamente las soluciones que se pueden poner a prueba, porque nuestra tarea no es ir a un laboratorio y llegar a una solución en particular, una respuesta. No es simple, es algo mucho más complejo. No es algo que vayamos a encontrarle una solución simple. Así que creo que nuevamente también podemos ajustarnos al criterio número 3. El cuarto criterio es que estos problemas existen como un síntoma de otros problemas. Y nuevamente reflexionando sobre el punto de Eli, el trabajo cultural, el valor cultural, es algo que se ha visto afectado por temas sistémicos, desigualdades sistémicas en la sociedad, y el sector artístico, cultural por sí solo nunca va a poder encontrar soluciones a estos problemas, a estas desigualdades aparentemente intratables y arraigadas. Entonces la cultura no se puede ver de forma aislada, es parte de la sociedad y obviamente las políticas públicas a un nivel mucho más amplio. Y finalmente esta idea que es un problema perverso no tiene, por así decirlo, una regla o algo que lo haga detenerse. Es decir, los intentos de resolver este problema del valor cultural nunca se pueden considerar como completos. Es decir, volviendo a Platón y más allá, nadie ha logrado resolver el acertijo del valor cultural. Podemos argumentar y puede que estén en desacuerdo conmigo, pero yo pienso que el valor cultural cumple con todos estos criterios y ciertamente, según la definición de Ritter y Weber, definitivamente lo podemos calificar como un problema perverso por excelencia, que nos trae otros problemas por lo demás.
Ok, así que brevemente, como dije, para dar una alternativa, bueno, no estoy intentando ser crítico, estoy intentando ser equilibrado como académico, pero para dar un ejemplo de Inglaterra que es bastante actual. La DCMS, el Departamento de Cultura, esencialmente, y también de deportes, pero actualmente está gastando millones de libras en un nuevo proyecto que llaman el valor de la cultura y el patrimonio. Y se basa en métricas de economía, es decir, lo que llaman análisis de costo-beneficio social, que es lo que justamente se menciona en el libro verde del Ministerio de Hacienda, en este caso, es decir, que gobierna cómo podemos medir, financiar. Yo prohibiría, la verdad, la palabra medir si pudiera en términos de valor cultural. Pero hay dos libros en Inglaterra que tenemos que utilizar. Uno es el libro verde y el otro es el libro magenta. Y establece todo un conjunto de formas econométricas aprobadas de literalmente asignarles valores a cosas que podemos financiar. Y, como se dice aquí, este marco refleja el deseo del Ministerio de desarrollar un enfoque formal para valorar los activos culturales y del patrimonio. Qué buena palabra, ¿no? Para crear estadísticas y orientaciones públicamente disponibles que permitan articular de mejor forma el valor de la cultura y el patrimonio en la toma de decisiones. Así que esto es bastante serio. Estos son principios que se van a utilizar para determinar quién recibe financiamiento y por qué. Y en términos del precio del mercado, justamente el marco para abordar este valor, de acuerdo a estos criterios, que para mí estamos llegando al límite en términos económicos, es decir, es la vida de este activo, el uso, su calidad del servicio, la duración de la política de intervención y la tarifa del descuento. Imagínense decirle esto a un artista. Este lenguaje de contabilidad, no del arte, es bastante problemático y esto viene nuevamente del pragmatismo. Y análisis, así que voy a ir un poco más rápido, me estoy quedando sin tiempo. Estoy argumentando aquí que esta política cultural inglesa es un ejemplo clásico del pragmatismo. El pragmaticismo en un nivel más del día a día. Y esto es porque, de nuevo, como mencionó Eli antes, lo cultural en el Reino Unido es a la vez sagrado y frívolo. Es algo profundamente espiritual, estético, personal, pero también es algo que sí es muy de la élite en términos de demografía, de quién interactúa con la cultura, como el informe de la Comisión Warwick, que demuestra que un 8% de generalmente la población blanca de mayor educación es quien interactúa más con el arte y la cultura. Y se ha hecho seguimiento justamente al movimiento del Consejo de las Artes y tenemos esta idea de algunos pocos intelectuales que han determinado justamente, que han determinado cómo el arte debe iluminar a las masas, por así decirlo, que eso nos llevó a las políticas del año 50, en 1951, de hecho, surgió este informe del Consejo de las Artes, que mencionaba cómo unos pocos deberían intentar educar a las masas para deshacerse de este déficit cultural que experimentaban. Y como se mencionó justamente Steven en su libro, estábamos hablando de estos intentos de desarrollo de audiencia, por así decirlo. Y es algo que se da en el Reino Unido, posiblemente global, que este proyecto de desarrollo de audiencias de público no ha logrado cambiar el diálogo de quién interactúa con la cultura. Y voy a saltarme esto, pero tenemos justamente a través de en los años 90 y en los años 2000 tenemos la adopción total de nueva administración pública, estas amenazas de si lo valoras, mídelo o vamos a quitarte financiamiento. Ahora en el Reino Unido, por ejemplo, tenemos esta idea de subir de nivel, de intentar redistribuir el financiamiento fuera de Londres finalmente a las regiones más pobres. Así que tenemos
algo cada vez más instrumental, que es lo único que se utiliza, casi las únicas palabras en el contexto de este bienestar cultural y el orgullo de los distintos lugares. Y lo que vemos es que hay distintas organizaciones culturales que buscan financiamiento para el proyecto de la arte y la cultura, y con muy poco entendimiento en términos de investigación sobre lo que funciona y por qué. Y no voy a profundizar esto, pero hay entre los desafíos particulares que tenemos en el Reino Unido, particularmente en Inglaterra, y que ambos partidos políticos argumentan que van a llevar nuevamente la política cultural a las regiones y las autoridades regionales que están en bancarrota. De hecho, varias municipalidades, incluyendo mi ciudad, Leeds, están en bancarrota o están muy cerca de eso. Entonces, cuando las decisiones de financiamiento público dependen de resultados medibles en vez de resultados complejos, la política cultural es algo que queda atrapado en la instrumentalización. Entonces, algunas perspectivas globales. Parece para mí que en todo el mundo tenemos un enfoque mucho más saludable respecto de temas de valor cultural, que con frecuencia se ve como algo sagrado, pero también como intrínseco a quienes somos como personas. Y la cultura se ve como algo excepcional. Y el ejemplo francés, justamente de la excepción cultural, es clásico aquí. Algo que tiene y debiera defenderse y no puede tratarse como algo intercambiable por otros bienes. Hemos hecho trabajo empírico recientemente, Stephen Hadley y yo, en Irlanda, de hecho, entrevistando académicos, legisladores, artistas respecto de temas de valor cultural. Y hemos encontrado que ¿por qué nos preguntan sobre el valor cultural? Es casi tautológico para muchas personas que tenemos que tener este tipo de debate en primer lugar porque es parte de quienes son como irlandeses realmente en términos de su tradición literaria. Y eso me ha hecho darme cuenta de cómo se manifiesta en formas distintas el valor cultural, incluso en el Reino Unido y en la República de Irlanda, y ni hablar de nivel global. Vemos en otros lugares también la cultura por y para todos y esta reciente percepción de la cultura como un bien público, particularmente en Latinoamérica. Y realmente no tengo tiempo para ver esto en detalle, pero todo lo que voy a decir es que en un marcado contraste al enfoque inglés y el marco del capital patrimonial desarrollado por el Ministerio de Cultura en Inglaterra, Canadá ha adoptado un enfoque particularmente distinto y ha nombrado gente para que desarrolle un marco de impacto cualitativo. Y los invito a comparar y contrastar la semántica, el enfoque, los métodos que se utilizan el enfoque inglés para obtener dos enfoques fundamentalmente distintos. Esto es altamente personalizado, altamente cualitativo y altamente complejo. Y realmente es un enfoque muy interesante para ver la amplitud y diversidad de la audiencia, del público canadiense. La gente realmente no figura aquí en la política pública del Ministerio de Cultura en Inglaterra. Así que veamos un poco a Canadá y robemos sus ideas brillantes. Ok, así que aquí tengo algunas conclusiones. El arte, argumentaría yo, desafía tanto la filosofía y la política. Yo sé que es algo bastante tremendo, pero sabemos que no podemos reducir el arte y de los artistas a una política. Así que sabemos que el rol del arte, las organizaciones culturales, es resistirse a las ataduras de la instrumentalización y hacer lo que hacen mejor, que es crear experiencias significativas para los públicos y los ciudadanos. Yo creo que es realmente claro es decir que el valor cultural es un problema perverso que nunca puede resolverse o solucionarse. Y estoy bastante seguro que está de más decir que los ingleses hemos adoptado un enfoque pragmático hacia la cultura que ignora su particularidad y naturaleza excepcional a un gran costo para todos nosotros en Inglaterra. Y muchos otros países adoptan un enfoque mucho menos pragmático y por eso es lo que me gustaría que se llevaran ustedes. Y en el lado negativo, esto nos puede llevar a malos datos y evidencias. Así que lo que encontramos en Irlanda fue que a los encargados de cultura les faltan datos desde nuestra perspectiva de manejo estratégico. El Reino Unido es un líder mundial y algo que somos muy buenos es justamente en los datos culturales. Y hacemos eso de forma brillante, pero no nos ayuda a tomar mejores decisiones más éticas sobre el valor cultural y el financiamiento cultural. Y finalmente, no hay respuestas de verdad
verdadero o falso, libres de valor respecto de estos problemas perversos con los que deben lidiar los gobiernos. Así que creo, siguiendo otras teorías sobre dichos problemas, todo lo que podemos esperar quizás son algunas soluciones bastante torpes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ben. Bueno, no me alargaré en describir lo interesante de ambas conferencias. Por supuesto, conceptos como democracia cultural, democratización cultural y el valor que tiene la cultura en nuestras sociedades fue el corazón de las intervenciones. Voy a pasar a las preguntas ya que tenemos poco tiempo y para obviamente ponerlos en diálogo con ustedes. Hay una pregunta para Ana, dice, ¿siguen siendo las artes escénicas? Voy a hacer las preguntas, después le doy la palabra. ¿Siguen siendo las artes escénicas un espacio valioso para preservar la diversidad cultural en un mundo globalizado? Para Ben, ha encontrado que si has encontrado en las teorías de valor público, como las propuestas por Moore, algún aporte o complemento para sustentar las teorías de valor cultural. Comencemos con esta y luego hay otra pregunta para Ben en inglés que voy a leer. Bueno, sí. De hecho, hay, con respecto a las artes escénicas, ahí se ve también como distintas concepciones de las artes escénicas, ¿no? Y ahí aparece la cuestión de la democracia cultural, en el sentido que hay distintos tipos de artes escénicas, ¿no? Artes escénicas más comerciales, están las artes escénicas del llamado teatro independiente, con un teatro más de investigación y de búsqueda de experimentación estética, y también hay teatros comunitarios. En ese sentido hay una diversidad bastante importante en nuestros países y me parece que es justamente un campo en donde se puede pensar esta cuestión de la democracia cultural, ¿no? Distintas aproximaciones a lo escénico, planteando distintas concepciones de cultura, ¿no? Entonces, sí, me parece como una vía a pensar la diversidad en un mundo global. Sí, el valor público. Y este es el comienzo justamente de las ideas del monógrafo que realmente espero escribir en los próximos 4 años, pero obviamente soy culpable de esto yo también, pero uno de los principales problemas en el sector cultural es que con frecuencia nos vemos más allá del sector cultural, valga la redundancia, y hay mucha introspección que realmente nos impide pensar en otros sectores. Y creo que tuvimos esta conversación ayer también sobre la ironía realmente. Hay muchos economistas que trabajan en políticas culturales en el Reino Unido. Y que de hecho estamos muy retrasados respecto a economías que trabajan en otras áreas. Entonces, en términos de políticas culturales y valor cultural, tienen mucho que aprender de otras áreas de políticas públicas, particularmente la salud, el medio ambiente, donde los neoeconomistas o estos distintos movimientos que crean enfoques también en las teorías económicas y que están avanzando mucho más allá de donde estamos en el sector cultural. Así que es una ironía, la verdad, muy profunda que el sector cultural esté siendo muy poco creativo en su enfoque y definitivamente necesita dejar de mirarse al ombligo y empezar a escuchar y a mirar otros sectores. Eso responde. Sí, la segunda pregunta tiene que ver sobre cómo respecto a dejamos que las conversaciones de políticas públicas sean sobre nosotros mismos e involucramos a legisladores de otros sectores, incluyendo patrimonio cultural, etcétera. Y esto es algo que queríamos hacer realmente en el Centro de Valores Culturales, así que yo
Diría que estamos mostrando cómo hacer eso en una forma muy pequeña y humilde, y una de las cosas que podemos hacer, y aprendimos esto durante la pandemia, de hecho, que fue a no acaparar la investigación, es decir, a no ser típicamente académicos y acaparar la investigación hasta que se hubiera demostrado más allá de toda duda razonable y publicarla 3, 4 años después, porque eso sería demasiado tarde, la gente ya habría muerto, los artistas habrían perdido su modo de vida, y tenían razón eso, cuando nos dijeron eso. Y era bastante difícil como académico no estar en este espacio vulnerable de tener que compartir hallazgos. Era algo así que hicimos un estudio, el estudio más grande sobre los impactos del COVID-19 en la industria creativa de todo el mundo. Luego nos reunimos con el ministro de Cultura y otros legisladores locales y compartimos nuestros hallazgos a medida que iban apareciendo en tiempo real, que fue muy, muy difícil de hacer, pero nos llevó a muy buenas decisiones. Así que tiene que ver con crear espacios, tiene que ver con crear diálogos, si bien estamos fundamentalmente en desacuerdo con ciertas ideologías tras las políticas del Ministerio de Cultura. Y tiene que ver con tener también estos espacios externos, creo yo, donde podemos juntar a distintos sectores y estimular un diálogo, y particularmente juntar académicos y practicantes y legisladores y crear un espacio seguro para conversaciones y debates muy abiertos como el que tenemos aquí. Tienes 2 preguntas más. Una que te la voy a pasar para que, pero una es, ¿qué opinas de la perspectiva de la sociología pragmática que aborda el problema del valor de la cultura como relaciones que emergen en la práctica, no de nivel instrumental? Bueno, de nuevo, creo que estamos en una dicotomía falsa. La política es algo absolutamente instrumental, pero no puede tomar en consideración procesos de valor intrínseco. Y toda política pública tiene un imperativo, en cierta forma, de reconocer las políticas como algo instrumental, y tiene que tener medios para lograr esto, pero el ignorar el valor intrínseco en el contexto de la arte, cultura y el patrimonio sería malentender a un nivel fundamental lo que hacen. Así que lo que tenemos que hacer es tener una suerte de síntesis de nuestro enfoque y juntar un poco lo pragmático, pero hay muchas distintas áreas del pragmatismo y nunca ha habido una definición muy clara del pragmatismo como filosofía. Si bien yo creo que algo que podemos hacer es intentar solucionar eso y juntar un enfoque pragmático con algo que no acepta estos temas de metafísica, que es algo absolutamente opuesto al involucramiento o participación cultural. Mientras Ben lee estas 2 preguntas, voy a hacerle una pregunta a Ana a propósito del estudio que publicaste ahora en Cultural Trends sobre las prácticas escénicas en pandemia, en confinamiento. Más allá de que nos cuentes un poco las conclusiones, ¿cómo observas que ha evolucionado post el estudio? Es decir, ¿qué ha ocurrido con estas prácticas híbridas que hoy están en juego a propósito de, por un lado, esta expectativa tan alta de los artistas de volver a estar en escena, de volver a la práctica tradicional, con la hibridación, por supuesto, de los resultados y las prácticas que emergieron en el contexto de pandemia? Sí, bueno, con respecto a la investigación que mencionás y a las conclusiones, hoy las vamos a presentar esta tarde en la sesión junto con Cecilia Dinardi y Matías Muñoz Hernández, que es una investigación que hicimos juntos y bueno, la vamos a presentar. Así que no me adelanto a eso. Y bueno, por un lado, con respecto a, digamos, como más al presente, bueno, habría que seguir investigando. Pero bueno, desde el punto de vista del impacto, bueno, también vamos a hacer algunas referencias a eso, pero a ver,
se han instalado algunas cuestiones, ¿no? Esto que hacía mención antes, como de la digitalización de la cultura. Y en la encuesta de consumos culturales hay como ahí se ve la cuestión del consumo, de producción audiovisual vía plataformas de streaming. Bueno, eso ha crecido muchísimo. La gente que está suscrita a varias plataformas, no a una, y bueno, ahí también se ve una estratificación, ¿no? De esto que, bueno, Vincenzo Sicelli y Silvio Octobre hablan del cosmopolita amateur, ¿no? Y que se vincula con la cultura justamente por consumir producciones audiovisuales de todo el mundo. Y bueno, y las plataformas de streaming contribuyen a esa nueva manera de consumo cultural, ¿no? Y bueno, en la música, bueno, el fenómeno de YouTube es como muy fuerte, que tiene como muchas consecuencias, ¿no? Tanto en el modo en cómo que esto aparece mucho en la encuesta de consumos culturales, cómo los jóvenes se acercan a la música vía las plataformas, y lo que aparece como novedoso, que está como para seguir investigando, es la presencia de TikTok para el acceso a la música, que aparece en tercer lugar. Aparece YouTube, Spotify y TikTok, donde ahí hay todo un fenómeno que tiene que ver con la visualización de la cultura, ¿no? Bueno, TikTok tiene que ver también con la política, etc. Pero bueno, ahí hay todo un fenómeno que creo que hay que seguir estudiando, y es esto del acceso a la cultura a través de TikTok, ¿no? Y la música llama mucho la atención. Por eso, bueno, digamos, hay ciertas categorías sobre el tema del gusto. Bueno, esto lo va a desarrollar Rosario Radakovich, pero esta cuestión del gusto, de cómo se construye el gusto, de la legitimación, bueno, hay que repensarlas, digamos, en este escenario de cómo se accede a la música y, bueno, cómo se relaciona eso con las clases sociales, obviamente. Pero hay una vinculación, una experiencia musical muy distinta en los jóvenes actuales, los centennials, como se suele decir, en la experiencia y en la sensibilidad musical, ¿no? Es muy distinta a generaciones anteriores. Y bueno, con las artes, performative arts, que es lo que nosotros habíamos estudiado, bueno, hay una encuesta ahora en la Argentina de consumo teatral, y donde está muy concentrado, que ese es un cambio también cultural y económico-social muy fuerte en la Argentina, que fue el consumo de teatro era un consumo casi popular, te diría, y de los inmigrantes y de los hijos de inmigrantes a principios del siglo XX. O sea, el consumo teatral era muy extendido, y ahora se ha concentrado en la clase media alta en general. Eso. Muchas gracias, Ana. Y bueno, a Ben le han dado tarea, ¿no? If you can read make the question. Sí, creo que tenemos como 2 minutos. Ok, así que esta es una excelente pregunta y voy a tratar de hacerle justicia en 2 minutos. La pregunta es: en el contexto de la dicotomía entre las prácticas profesionales y amateurs y sus diferencias lógicas en valor, ¿cree que debiera haber sistemas de financiamiento para instituciones separadas para cada uno de ellos? Yo supongo que sí y no. No estoy seguro esté de acuerdo con él y Steven en este punto sobre sobre que esta estrategia de crear del Consejo de las Artes de Inglaterra con el complemento temático, estamos viendo un cambio radical en el financiamiento hacia organizaciones más a nivel de base y particularmente hacia programas y lugares creativos que suele empezar justamente en un consorcio de artes y organizaciones creativas y organismos gubernamentales en áreas locales. Entonces hemos visto un cambio a las comunidades y muy buenos resultados en este caso. Así que yo pienso que esta falsa división, la mejor forma de abordarla es trabajando juntos, es decir,
trayendo a los o llevando a los autistas correctos, poniéndolos en contacto con las comunidades y crear algo en conjunto, que es una de las grandes definiciones de las prácticas creativas. Sin embargo, creo que lo que hemos visto a causa de este cambio en el financiamiento es que algunas de nuestras principales organizaciones, no voy a nombrar ninguna, están buscando el financiamiento, el dinero, y se están metiendo en las artes participativas y comunicativas y lo están haciendo de forma bastante torpe porque no están lo suficientemente cercanas a las comunidades ni tampoco tienen la experiencia. Entonces, absolutamente debiera financiarse de forma aparte las artes amateur y participativas, pero no creo, al contrario de otras figuras principales en Inglaterra o en el Consejo de las Artes, por ejemplo, como Nick Hayden, que necesitemos tener dos distintos consejos del arte, por así decirlo, que financien las artes profesionales y las del nivel amateur. Yo creo que necesitamos juntarlas tanto como sea posible y que haya una interacción, cosa que empezamos a poder avanzar. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Por supuesto, gracias a Ana Wortmann por acompañarnos, a Ben Waldstein y a los técnicos, a la gente de producción de GAM, muchísimas gracias, a quienes han estado encargados del registro, del streaming, por supuesto de la traducción también, una ardua tarea, y los dejamos invitados para seguir participando en este evento. Ahora tenemos una pausa, pero volveremos a las 2 de la tarde, ¿sí? Así que el programa está invitado, así que muchísimas gracias por estar acá.